porque a veces compramos la tecnología antes de pensar de cómo la vamos a usar. Y es un gran error que hay detrás del mundo del B2B. No sé por qué pasa que la estrategia de Lean Building tradicional o de PR suele estar desconectada de la estrategia de marketing de la empresa. Nos dimos cuenta que el término marketing no es muy bien recibido por las universidades porque los equipos de comunicaciones hablan de una manera, los equipos de admisiones hablan de una manera, vicerrectoría habla de otra manera. Mientras una empresa es más relevante por distintas búsquedas en distintas plataformas, se va a convertir en la empresa que va a terminar en esa fase final, digamos, de la carrera. Bienvenidos a Marketing Sin Filtro, hoy con un invitado muy especial y un capítulo muy relacionado con el marketing en el mundo del B2B. David, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Sobre todo hablar de marketing iniciado para B2B, una industria que creo que muchas personas le tienen miedo por las complejidades que tiene la generación de leads, pero nada, súper contento. Muy bien. Entonces, arranquemos con el flujo. Sí, ¿Qué pasa en el mundo real cuando alguien está buscando un servicio en el mundo del B2B? sí, yo creo que ahí, digamos, esta es una industria donde hay un montón de variables y complejidades que tienen que ver inicialmente con la forma en la que los negocios funcionan, los validadores o el tipo de producto que buscan las empresas y que también cambia, depende de, digamos, la ubicación, etcétera. Pero, por ejemplo, algo que hemos visto, y creo que ya tenemos varios años siendo como haciendo estrategias de B2B, creo que hay algo relevante y es que se convierte en un tipo de industria donde no es solamente, pues, desde el SEO no solamente es el sitio web, es el sitio web, son las redes sociales, son enlaces en medios de todo lo que tiene que ver link building, es un tema que afecta también todo lo que tiene que ver con ubicaciones, regulaciones, entonces creo que hay mucho de lo que se puede hablar de B2B de cara pues a las necesidades de un cliente cuando intenta pues tener una estrategia y adicionalmente esos usuarios que están buscando empresas para un servicio concreto. A ver, en la realidad del hoy, cuando un usuario está buscando un servicio de B2B, digamos que ese viaje cambió. En el mundo tradicional en el que veníamos antes yo iba a Google, Ujú, hacía una búsqueda, cuál es la mejor agencia para universidades, por ejemplo, ujú. llevaba unos tres resultados, hacía un benchmark, llamaba a cada una de ellas y con eso hacía un estudio. Hoy ese universo cambió y cambió drásticamente, Sí, porque esa misma persona que hace unos años hacía una búsqueda directa y sencilla en Google, sí, ahora digamos que usa un conjunto de herramientas para llegar a una mejor decisión y usualmente cuando llega al sitio web de la compañía ya está más informada. Entonces sí, puede que arranque en Google haciendo una búsqueda, esa búsqueda puede que active Gemini, entonces le va a hacer una respuesta directa, después va y coteja esa respuesta en ChatGPT, cuando ChatGPT le hace las sí. recomendaciones, puede que vaya a LinkedIn, revisa si tiene algún contacto dentro de su red de contactos que haga parte de esas compañías, puede que le llame algún amigo de una universidad en común y le diga que si ha trabajado con alguna de estas agencias, es muy posible que vaya a TikTok o que vaya a Instagram o que vaya a su cuenta en X o en algún foro, busque información de la agencia y apenas en ese momento es que va a tener las reuniones comerciales. O sea, su reunión de calificación o la exploratoria con las tres agencias que determinó, ya él tiene una imagen de la compañía. Sí, yo agrego algo ahí interesante que dices, y es que todos estos al final son buscadores. Entonces, digamos que ya no es solamente el buscador Google, que es donde el usuario, como dices, normalmente va, googlea cualquier cosa, sino que lo que es LinkedIn o Instagram, TikTok, Pinterest, los modelos de IA, etcétera, son buscadores donde al final van a completar o van a ayudar a desarrollar una imagen de las empresas. Y ahí es donde viene la parte más relevante y es, mientras una empresa es más relevante por distintas búsquedas en distintas plataformas, se va a convertir probablemente en la empresa que va a Claro. terminar en esa fase final, digamos, de la carrera, donde vamos a tener, por ejemplo, una empresa que es de cierta manera como un poquito omnipresente en distintos canales y que además, algo que dices importante de LinkedIn, ya no es solamente la empresa, sino la gente que gira alrededor de la empresa. Porque hay empresas donde el directivo, el gerente general, el CTO, son personalidades, son personas conocidas que publican en LinkedIn, que son entrevistados, publican videos. La empresa se encarga de generar contenido alrededor de ellos y también se convierten en factores de validación de cara a qué empresa podría ser la relevante. E incluso, a veces el contacto no es necesariamente por el sitio web, sino a través de esas personas en particular. Luego de que el usuario hizo la investigación, puede contactar a un perfil directamente a la empresa para hablar sobre un servicio. Entonces, yo creo que es un poquito lo que hemos hablado de las entidades, Sí. las personas, las empresas y los recursos y cómo hacen posible un ecosistema cada vez más grande y más complejo, pero a la vez más rico para el usuario.
Muy bien. Entonces, con esa introducción vamos a hacer un ejercicio práctico. Sí, Vamos a hablar de 20 o 25 tácticos que sí, todas las empresas deberían de estar haciendo hoy. Pues sí, las empresas que están en el sector B2B para atraer leads, pero sobre todo para cerrar ventas. sí, ¿Listo? Entonces vamos arrancando uno y uno. ¿Listo? sí, Entonces listo. vos arranquemos. Vamos a hablar de la etapa de atracción. ¿Sí o qué? Sí, Y en la etapa de la atracción puedes hablar de la definición de la propuesta de valor, de la atracción desde diferentes canales ujú. y nos quedamos hasta ahí. Entonces vamos en atracción. Un táctico fundamental. Yo diría que uno muy, muy importante es todo lo que tiene que ver con SEO local. Ok. Diría que es uno. SEO local porque voy a utilizar un ejemplo de empresas de logística, que hemos tenido clientes en varios lugares. Generalmente un mercado muy competitivo es Estados Unidos. El tema del SEO local es que uno piensa que es solamente en la ciudad donde uno tiene operaciones. Y no, al final el SEO local va a depender de la ubicación del usuario, de las características o de la navegación de su usuario, etcétera. Pero como recomendación inicial es qué tan presente soy, no solamente en mi ubicación concreta donde desarrollo mi actividad administrativa, sino qué tan presente estoy en esas otras ciudades o ubicaciones donde quiero que los usuarios me encuentren. Voy a utilizar un caso que parece como un poco obvio, pero lo conversaba hace un poco con alguien del equipo y es, si yo soy una empresa que hace envíos, por ejemplo, voy a utilizar el caso de Miami a Portland, en Estados Unidos. Yo en este caso tengo una landing que dice que hago envíos o shipping de Miami hacia Portland Ajá. y hago de Miami a otras 20 ciudades. Sí. En este caso, si yo creo o si yo desarrollo una estrategia de SEO local con landing pages o con otra estrategia en este caso, yo no quiero desarrollar 20 landings, por decir algo, de Miami a Portland, de Miami a Indiana, etcétera, sino una sola, pero adicionalmente quiero crear landing pages en esas ubicaciones Ujú. donde es el usuario que está en esa ubicación diciendo servicio, buscando el servicio o buscando el producto. Ese usuario no está diciendo no sé, recepción de mercancías desde Miami. Ujú. Él no le interesa dónde viene. Él está buscando en su ubicación, en esa ciudad, un producto. Entonces, fíjate que son dos necesidades. Uno, el usuario que está buscando enviar desde Miami a cualquier ciudad, 20, 30 ciudades, pero está la empresa o el usuario, digamos que en este caso empresa, en esa ubicación que no está buscando desde Miami, sino desde cualquier lugar. Ajá. Entonces son dos perspectivas distintas donde el SEO local es más que simplemente El Google el, Business el Profile. Google Business Profile o el Bing Places, donde el SEO local creo yo, siempre se vio mucho el Bing Places, no, no Bing Places es mucho más reciente, pero el Google Business Profile, donde actualmente ya el SEO local es mucho más que eso. Es como hago para digamos, consolidar mi presencia local en distintas ubicaciones, según, que eso es importante, el modelo de negocio. Entonces, yo creo que el SEO local, y me gusta mucho hacer SEO local. Me Entonces, bueno, gusta, me gusta. ese es Bueno, importante. entonces venga, hablemos de otro tema muy conectado con el tema del SEO local y es Sí, la importancia de las fichas de propiedad de la compañía. Entonces, supongamos que usted es una empresa del B2B del sector de logística, usted es una empresa del B2B del sector SaaS o de tecnología o de whatever. El Google Business Profile, digamos que es su ficha sagrada sobre la que tiene que trabajar, configurarla, darle amor, sí, eh, promocionarla, ujú, porque se vuelve un canal más de atracción. Pero hay otros lugares donde deberías de estar tu marca y, por ejemplo, David lo decía ahorita, Bing Places. Es una ficha muy parecida a la de Google Business Profile. De hecho, tuvimos una reunión con un ejecutivo comercial de Bing ah, sí, recuerdo. que nos decía que Bing era igual a Google Business Profile en la, Sí, en la venta. Pero hay otra que es la gran olvidada y son las fichas de Foursquare. Juan David, que está por ahí en el 2000, que teníamos foros y estaba Galepuez y tal, digamos que Foursquare se puso de moda y era la forma en la que la gente conectaba y lo llevaban pues como a lugares. Pero también hay otras fichas. Entonces está sí, la página de Facebook y en la página de Facebook las personas pueden dejar comentarios y reviews y uno puede optimizar como esas interacciones. Entonces, el segundo táctico, mi siguiente recomendación es optimicen las fichas de las compañías, por lo menos en esas 5 industrias que hablamos. Y si es tecnología, ujú, está Capterra, está G2, bueno, hay muchas sí. plataformas en que evalúan las herramientas. Entonces es una buena idea también tener una ficha ahí optimizada. Yo agrego otra y al final agrego, digamos, menciono algo y es que al final lo que se van a dar cuenta es que son grandes grupos de acciones. El SEO local es muy grande. Sí, claro. Entonces hay tácticos de SEO local,
según, digamos, la creatividad pues, que uno le quiera imprimir a la estrategia o de las oportunidades que vea. Voy a mencionar otro deseo local que tiene que ver con la creación de perfiles en directorios, Sí, que a mí me gusta mucho, porque es una estrategia que lo que requiere inicialmente es iniciativa de cuáles son los directorios donde yo puedo crear un perfil de mi empresa. sí. Y muchos de ellos probablemente lo que requieren es subir imágenes, subir descripción, subir tipo de servicios, tipo de productos, contacto, y en 24 o 48 horas tengo una página dentro de un directorio, una URL, que en algún momento se va a indexar probablemente y me va a generar un enlace o una señal, digamos que va dentro de la metodología que manejamos de densidad de señales dentro de esos foros. Entonces, inicialmente yo recomendaría para quienes están haciendo, quieren hacer o consolidar SEO local, se puede hacer con Cloud, ChatGPT o con cualquier herramienta, un listado de 50 directorios en una ubicación concreta o sobre un nicho concreto y evaluar cuántos puedo crear de ahí. Si yo consigo 50 directorios, seguramente pueda crear entre 5 y 10. Estoy segurísimo porque lo hemos hecho para clientes y eso al final genera un componente local interesante y es, en ese caso, gratuito. No Y es necesitas. sencillo. Sí, así es. Ahí la pregunta correcta sería, ¿dónde está mi buyer persona o dónde está Ujú, ese cliente ideal? Y en la medida que yo sepa, entonces, por ejemplo, hay directorios muy enfocados en un nicho de salud. Entonces, por sí. ejemplo, yo debería ser parte de ahí. Y al final la respuesta es muy simple, es dónde podrían estar hablando de mi marca o dónde deberían estar hablando de mi marca. Ahí debería estar yo y debería estar respondiendo directamente desde la marca. Voy a hacer una conexión con otro táctico que está perfectamente relacionado con el tema del SEO local y es todo lo que tiene que ver con la reputación de marca. Sí, Muchas veces, sobre todo lo vemos en el mundo B2B de las empresas que están comenzando, no tienen muy en cuenta y no valoran el tema de las calificaciones de los usuarios. Entonces no responden las calificaciones o cuando las calificaciones son neutras o negativas, no toman acción. No hay como una estrategia detrás de este mundo de las reviews y de las calificaciones que dan los usuarios y dan por sentado de que eso es así. sí, Digamos que no usan esa información para creación de preguntas frecuentes, no usan esa información para entregársela al equipo de producto para mejorar lo que sea la queja. Entonces el tema de reputación de marca, que es algo que te gusta mucho a ti también, sí. es un táctico que yo creo que hay que tener en cuenta desde el día cero. Yo creo que en todo lo que tiene que ver con reputación de marca, me voy a montar en esa ola y es, eh, a veces creemos, claro, como todo, hay un grupo de acciones más conocidas, pero una acción, por ejemplo, un táctico interesante de reputación de marca es, muchas empresas B2B tienen reputación de marca o tienen una reputación digital que puede rastrearse en Google Business Profile, se puede incluso ver en comentarios de videos en YouTube, se puede ver en foros. Ujú, Al final, parte de una buena estrategia puede ser cómo yo tomo todos estos reviews y creo, cuando digo productos, me refiero a contenidos donde yo hable de cuál es la reputación, más allá del review, cómo yo muestro o destaco en multiplataforma o digamos en múltiples plataformas esa reputación. Por ejemplo, ¿qué dicen los usuarios sobre mi servicio al cliente? ujú. ¿Qué dicen los usuarios sobre mi producto? ¿Qué dicen mis usuarios sobre los tiempos de espera? ¿Qué dicen los usuarios sobre mi proceso de innovación? Y eso al final son páginas o contenidos de un blog que se podría crear y a su vez videos y a su vez en este caso cualquier tipo de contenido donde yo utilice lo que ya la gente dice sobre mí y lo convierte en un recurso. Que en ese caso fíjate que ya esa reputación está. Sí. Cómo destaco lo positivo y adicionalmente cómo abordo lo que tal vez no es tan positivo, que es parte pues importante del proceso, saber qué cosas se deben mejorar y cómo responder un poquito al usuario desde la empresa. Entonces, el tema de reputación, creo yo que no voy a decir que es un olvidado, pero a veces se tiene un poco de miedo a la gestión de esa reputación. Entonces, yo diría que la creación de productos, landing pages, ebooks incluso, comparativos, etcétera, con la reputación, comentarios y reviews de la marca, es súper ganador porque eso es un factor de EAT, experiencia, expertise, autoridad y confiabilidad, y es algo muy, muy citable por un agente de IA Así y es. por Google. Bueno, entonces estamos en atracción, seguimos en atracción, listo. Sí, Entonces, si se dieron cuenta, hablamos de un componente del SEO, que es la parte de SEO local. Hay un componente muy técnico y básicamente tu sitio web tiene que ser rastreable e indexable para el buscador y para los LLMs, sí, que es un componente que sí o sí debe estar ahí. Pero hablemos un poquito del tema de las menciones y el tema del inbuilding y la relevancia que cobra
tanto para el SEO tradicional como lo que se está pasando con el tema de las IAs. Sí, yo creo que ahí hay un factor súper importante y lo he visto con empresas, muchas de B2B, pero hay como una especie de hoyo negro, universo desconocido ahí es, generalmente cuando uno habla de la reputación de una marca, uno empieza a conversar en las primeras reuniones de, usted hace link building, usted hace una estrategia de PR o de reputación. En muchos casos sí, el problema es que nadie sabe qué se publica en esas estrategias de PR, Ujú. no saben en qué medios están siendo mencionados, no se sabe realmente por qué escribieron ese artículo sobre ese tema, ni se sabe cuántos artículos hay, ni en qué Y el países impacto. salen. Es decir, se está pagando una agencia de PR que está haciendo un trabajo, pero no está conectado con una estrategia de atracción. Mm. Y es ahí donde yo digo que bonito sería poder utilizar esos recursos conectados a una estrategia global de generación de leads. Ujú. No sé por qué pasa que la estrategia de link building tradicional o de PR suele estar desconectada de la estrategia de marketing de la empresa Sí, así a es. nivel comercial. Entonces, en el caso de PR o en el caso de link building, em, yo lo voy a separar, aunque creo que está muy relacionado, pero me gustan ambas en el sentido de que desde el punto más tradicional de PR o de relaciones públicas, me interesa, por ejemplo, que la marca o sea mencionada o que se hable sobre ella, sobre su impacto tecnológico, Ujú. sobre su eficiencia, sobre su equipo, sobre su expansión. Tal vez no tanto comercialmente hablando, pero sí de marca. Ujú. Y es algo que funciona muy bien, porque va a haber usuarios que van a preguntar quién es esta empresa. No va a preguntar si quieren comprar con él, no, quién es esa empresa, dónde está ubicada, qué hace, dónde nació, es confiable, no es confiable, etcétera. Y otro componente un poco más ya link building tradicional, y es cómo hago para conseguir enlaces en medios, pero yo haciendo los artículos con mi equipo, con los enlaces correctos, etcétera. Sí, hablando mucho más del producto, mejores productos relacionados o servicios, por qué comprarlo, comparativos, etcétera. Entonces yo creo que ese componente es siempre importante, pero hay etapas donde es vital, es crítico. O sea, es muy importante porque hay que ser honestos. Hay momentos donde los clientes, su sitio web no es relevante para ello. Entonces, digamos que dentro del componente de competencia, que era algo que quería mencionar, hay momentos donde es muy importante y es casi vital o obligatorio hacer link building, Ujú. porque hay empresas muy grandes y no se puede superar a alguien que probablemente tiene haciendo eso desde hace mucho tiempo con mucho más recursos. Entonces yo creería que en ciertos momentos, y creo que también el tema del link building no es necesariamente invertir millones de dólares, ni No. miles de dólares, no. Una estrategia de link building o PR bien organizada no requiere un recurso, pero un recurso bien organizado que tiene impacto. Y adicionalmente, o finalmente, con relación pues a lo que tiene que ver con link building, cómo hacer que esa estrategia al final, digamos, dentro del ejercicio, se convierta pues en un recurso para que los usuarios entiendan un poco más la reputación, productos y servicios de ese cliente. No sé qué agregarías ahí de la parte de link building. No, dijiste algo que es verdad. Uno no necesita millones de dólares para hacer un buen link building. Hay un libro de Zico Andrés, que es el fundador del SEO on the Beach, que habla acerca de la afinidad. Y yo creo que ese concepto de afinidad es muy relevante cuando uno va a invertir en link building, sobre todo que esa inversión se convierta en ventas, porque Ujú. el impacto es muy importante medirlo frente a la venta, no frente alrededor de las métricas de vanidad que siempre nos acompañan en toda la definición de una estrategia. ¿Sí Así o qué? es. Entonces, listo, tenemos atracción, tenemos SEO local, hablamos un poquito de la parte de SEO. Para que tengan en cuenta al momento de hacer link building, traten de que la casa esté muy bien organizada, es decir, que el Sí, sitio web cargue rápido, que tenga una buena estructura de conversión. Recuerden que el B2B, exceptuando el SaaS, a menos que tenga una demo, es una venta consultiva, entonces traten de guiar al usuario de una manera correcta en ese viaje y que los puntos de conversión sean claros. Entonces, venga, ahora hablemos un poquito del tema de pauta, que muchas compañías del B2B nos ha pasado recientemente y antiguamente con clientes, no le creen al tema de la pauta. De hecho, nosotros no le creemos al tema de la pauta como agencia, pues porque nuestra prospección se genera a través de SEO para allá y SEO tradicional y todo el tema de recomendados. ¿Cuál sería la forma correcta en que un B2B debería abordar una estrategia de pauta, según tú, según lo que hemos visto, según los resultados? pues yo creo que hay como escenarios, porque por ejemplo hay clientes que efectivamente dicen que no creen necesariamente en lo que están recibiendo de ese servicio de pauta, pero uno ve que hacen grandes inversiones de pauta. Es decir, que están pagando mensualmente por no recibir leads.
de calidad. Ese es el primero. Está el segundo, el que invertí hace meses o años en pauta y no recibió ningún resultado, fue muy negativo y dijo que más nunca haría pauta y que tampoco haría SEO, ni redes, ni nada, ni ninguna actividad. Entonces, digamos que hay como mucho, hay muchos tipos de clientes, pero yo diría que yo, pues dentro del mundo en el que nosotros nos movemos, hay muchos colegas que hacen pauta y muchos de ellos son muy buenos. Yo creería que dentro del mundo de lo que es la pauta, creo que hay que analizar inicialmente dónde voy a pautar, porque ahí es cuando uno empieza a ver por qué estamos pautando en Instagram para este servicio o en Facebook, por qué no pautar en, no sé, en Reddit, Ujú, si es un caso muy concreto, o en LinkedIn, o en, no sé, cualquier otro tipo de plataforma, o en Bing Ads. Es decir, tiene que ser, creo yo, muy no geolocalizado, no, muy nichada, voy a decir, o muy concreta el nicho de dónde están potencialmente esos usuarios. Y creo que la parte de pauta, algo que me gusta, además de definir una estrategia que esté muy enfocada en plataformas, en nichos o en usuarios, es tal vez la data que puede entregar ujú. acerca de el rendimiento de esas campañas, el tipo de usuario, que es al final de lo que se nutre mucho el SEO, y es qué está pasando con esos usuarios en pauta porque no compran, Ujú. porque llenan el formulario, el equipo comercial los contactó o no, y eso nutre mucho el SEO, creo yo que es como un factor relevante, pero te diría de entrada identificar las plataformas correctas y según eso hacer una evaluación de si efectivamente ese usuario está convirtiendo por ese canal o no, o cuáles son los contratiempos que está teniendo, que a veces no es necesariamente la pauta, a veces el servicio que tiene unas complejidades Ujú. que no se refleja en la pauta, que lo simplifican demasiado y termina el usuario no, digamos, teniendo un contacto. Entonces, bueno, más o menos lo vería así. Ah, siendo la pauta una estrategia de atracción por interrupción, Ujú, porque al final es por interrupción, yo diría que siempre es una buena idea tener pauta encendida ujú, para darle velocidad a lo que importa en la estrategia de atracción orgánica. Es decir, la pauta me da datos que con SEO me voy a demorar unos 3, 4, 5 meses en obtener, con pauta los puedo obtener en 15 días. sí. Y yo creo que hay un gran error que hemos visto en varios B2B que llegan y es que le están pautando al home de la plataforma tecnológica o de la oferta de servicios y no diseñan landing pages únicas que no tengan puntos de distracción o puntos de fuga, Ujú, sino que estén muy orientadas a la venta. Entonces, digamos que, supongamos que somos el B2B, whatever, y ya definimos como toda la campaña de atracción. Tenemos un sitio web espectacular que carga en un segundo, que tiene muy claros los puntos definidos de conversión y que ya está trayendo público desde pauta, desde orgánico, desde redes sociales, que tengo una base de datos súper cuidada, súper estructurada y estoy enviando pues notificaciones a mis posibles compradores y en el proceso comercial. ¿Sí o sí. qué? ¿Qué debería pasar en el momento que un B2B recibe un lead? Deberían pasar muchas cosas, pero hay algo que es en esta industria la inmediatez. Sí, Es decir, una persona que llenó un formulario dentro de un sitio web, una landing page de conversión que llegó desde SEO con una landing desde, no sé, pauta. pauta, desde donde sea, probablemente no llenó solamente ese formulario, sino que llenó 5 más. Ujú, Es decir, en otros sitios web de otros clientes. Entonces yo creo que el componente uno de lo que tiene que pasar es la inmediatez de la atención del equipo comercial y adicionalmente, que también lo he visto, claramente hay empresas que están ajustando sus equipos y es cuál es la narrativa de venta y la oferta que se le hace a ese usuario según la necesidad. ujú, Porque hay usuarios que requieren un poquito más información y es lo que me gusta de las empresas que saben o que identifican que no necesariamente sus usuarios saben los nombres técnicos de los productos. claro, Entonces hay un usuario que no le llama por el nombre técnico de la industria, sino que dice la necesidad concreta. Eso nos pasa en SEO. sí, Hay agencias que no buscan, no sé, Search Engine Optimization Agency o algo así. Buscan agencias o empresas que me ayuden a vender más en Google. Es decir, no buscan el nombre concreto. Entonces yo diría la inmediatez. Número dos, la oferta de servicios y de productos según el usuario. Y tres, identificar exactamente cuál es el tipo de servicio que necesite su usuario, porque puede que tenga en la mente un nombre o un servicio y termine necesitando otro que también ofrece la empresa. Simplemente sí. que el usuario no entiende completamente el alcance o, digamos, en ese caso, el tipo de servicio concreto que tiene en esa industria. Y hay otro punto que igual tú que conoces más del tema, que sería la parte de lo que tiene que ver con los CRMs para la gestión de esos leads. Muy bien. Voy a ejemplificar un poquito lo que dijiste tú con nosotros. Sí.
Entonces resulta y pasa que nosotros llevamos 6, 7 años trabajando con universidades y nos Sí. dimos cuenta que el término marketing no es muy bien recibido por las universidades porque los equipos de comunicaciones hablan de una manera, los equipos de admisiones hablan de una manera, vicerrectoría habla de otra manera. Entonces, por ejemplo, entendimos que los rankings internacionales Ujú. eran un dolor que tenían las universidades y que los ayudaban de una u otra manera a cerrar matrículas. Entonces empezamos a atacar ese dolor. El siguiente dolor era el tema de matrículas. El, Sí, el tercer dolor era el tema de la desconexión entre comunicaciones, marketing y TI. Entonces, el cuarto dolor era el tema del CRM para universidades, pues ya que lo estás tocando. Entonces, sí. entendimos que la conversación en la venta no era técnica desde el mundo del marketing, entonces no podíamos hablar de SEO, de CRO, de ROI, porque eran técnicos, eran términos muy técnicos y que eran perfectamente ajenos al interlocutor que teníamos en la parte de la venta. Entonces ya empezamos a hablar más de inscripciones, empezamos a hablar más de matrículas, empezamos a hablar más de, no sé, pregrados, posgrados, formación continua, metas de registros, y ahí la cosa cambió. Y ahí fue, digamos que el primer cliente que nos dio la oportunidad de universidades fue UPB. Sí, Sí fue UPB. Sí. UPB. El primer cliente que nos dio la oportunidad fue UPB y digamos que empezamos a entender esa dinámica y con estos últimos 7 años hemos construido como esa relación de confianza sin importar el interlocutor dentro de la institución, lo cual nos ayuda al cierre. Entonces es una buena idea que ustedes que están viendo esto, si eres el fundador de una empresa B2B, si eres el director de marketing de una empresa B2B, entiendas muy bien el dolor de la persona que va a tomar la decisión. Otro ejemplo que nos pasó con un cliente, y es que, por ejemplo, él pensaba que el que tomaba la decisión era el director de tecnología, porque era Sí, porque era un producto tecnológico. sí. Pero ese producto tecnológico lo que resolvía era disminuir los costos de recaudo y dispersión de la plata que entraba, un cliente de España, ¿te acordás? Ujú. Entonces, el director de marketing que entró en la segunda fase, Sí. no voy a decir el nombre, eh, Sí, recuerdo. se inventó toda una estrategia para hablarle a los CTOs y armó, me acuerdo que armó unos eventos de participación como muy tecnológicos y cuando pasaron 6 meses que el man hizo prospección, se gastó un billete en pauta, se dio cuenta que el que tomaba la decisión era el financiero. Y Ujú, además nunca le habló al financiero. Y todos los activos que creó eran para el CTO. ujú. Entonces, yo creo que siempre, o sea, uno se debe hacer la pregunta siempre, ¿quién es el tomador de decisión? ¿O quiénes son los tomadores de decisiones? ¿O quiénes son los posibles tomadores de decisiones? ¿Cuál es el lenguaje que ellos hablan? ¿Cuáles son los dolores que ellos tienen? Y con base en eso, crear toda la estrategia de atracción. Y después de que tengo la estrategia de atracción y voy a cerrar, pues el libreto comercial debería hablar ese mismo lenguaje según el buyer persona con el que esté hablando. Y la mejor forma de centralizar toda la información de los contactos que tengo con mis posibles clientes, o sea, es decir, con los leads que me están llegando, se llama una estrategia de CRM. Yo no hablar de tecnologías, ni de marca de tecnologías, ni Sí. de marcas de herramientas, sino de la estrategia detrás del CRM. Yo no soy el más entendido de CRM, de hecho, en la empresa es Sebastián, pero algo le he aprendido y es que la definición de la estrategia antes de la implementación es crucial, Sí. porque a veces compramos la tecnología antes de pensar de cómo la vamos a usar. Y es un gran error que hay detrás del mundo del B2B y digamos que hay componentes que son fundamentales para no estallar al equipo comercial, entonces, ¿cómo defino unos criterios de calificación de manera correcta? Entonces, cuando me preguntan qué son los criterios de calificación, piensen que es la mejor herramienta para entregarle a su equipo comercial desde la atracción la mejor calidad de los leads posibles. Y con ese mismo criterio de calificación, definir cuáles van a ser las estrategias de nutrición. Ujú. ¿Puedes explicar qué es una estrategia de nutrición ahí rápidamente? Sí, digamos que inicialmente lo voy a conectar con otra cosa y es todo el tema del CRM que dices, digamos en el mundo ideal y como debería ser, debe tener una estrategia de saber a quién voy a llegar, cómo voy a organizar mi estructura de captación, pero adicionalmente tiene que ver con una estrategia global de contenidos. Y por contenidos hablo, a mí me gusta ver la estrategia de contenidos como cualquier cosa que yo produzca dentro de mi universo de plataformas digitales para hablar sobre un tema. Es decir, para mí la estrategia de contenido no es el blog, no. Estrategia de contenido es lo que yo digo, mis páginas de servicios, mis páginas de producto, mi blog, mi ficha de Google My Business, no sé, mi cuenta en YouTube, LinkedIn, etcétera, porque cualquier cosa es un contenido. Simplemente que es multiplataforma. Y ahí en ese caso es donde entra todo lo que tiene que ver con nutrición o nurturing en inglés, que es al final cómo llevo al usuario a través de un proceso donde voy entregando pequeñas píldoras Ujú. o pequeñas cápsulas de contenido
y donde lo voy llevando hasta un punto en el que esa persona probablemente en algún momento va a hacer mucho más clics durante ese proceso de entendimiento de un servicio o de un producto. Voy a agregar algo ahí que me parece muy importante y es, hay algo que veo mucho en la industria B2B y creo que es uno de los retos y está dividido en dos. El primero es, de todo el conocimiento, de toda la información que hay o que tiene la empresa, solamente hay 5% de eso en las plataformas digitales. Ujú. Es decir, está guardado en diapositivas, PDFs, carpetas, archivos. Es decir, no está en el universo digital y por lo cual no es encontrable. Sí, Ese es uno. ¿Tienen información? Sí. ¿Dónde está? En 10 PDF o 10 presentaciones en PowerPoint. Ese es uno. Las empresas, o muchas de ellas, tienen la gran falla de que no tienen información visible sobre lo que hacen. La tienen, pero no visible. Eso está relacionado con otra cosa, y es que lo escucho mucho, no, es que no quiero que me roben mi idea, mi ujú, producto. Yo, sí, 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 sí. eso al final a veces es un poco irrisorio porque, digamos, hay mucho acceso a información y en general muchas personas podrían hacer un demo, una herramienta. Es decir, al final hay que mostrar el producto que uno quiere vender, de cierta manera. Y el tercero que agregaría con la producción del contenido, con lo que hablabas del user persona o el buyer persona, dependiendo, y es no siempre es solamente, sí, la persona que me va a comprar probablemente, pero qué contenido voy a hacer para los que están alrededor de esa persona que va a comprar. Sí. Porque esa persona va a tener otras personas que van a decir, bueno, ¿y yo cómo yo me beneficio de eso? Es decir, eso cómo me beneficia a mí, CTO, CFO o director de operaciones, director de marketing, director de... Es decir, son decisiones que a pesar de que la toma tal vez una persona, está influenciada por otro grupo de actores. Entonces creo que también es importante entender quién es el principal, pero quiénes son los otros que giran alrededor de ese principal, que son los que le van a decir de cierta manera y van a impactar en ese producto es mejor tal vez que este, o no necesariamente es mejor, nos ayuda en algo muy concreto, en algo que no tenemos hoy. Ujú. Entonces yo creo que eso también en la estrategia de contenidos, verla globalmente, todo lo que yo produzco, desde un email hasta una publicación en redes sociales. David tiene un concepto muy bacano se llama el contenido como producto. De hecho, grabamos un podcast que lo vamos a dejar por aquí Sí. abajo en los enlaces y por acá arriba para que lo vean. Y es cómo un contenido puede atacar las diferentes etapas del viaje del usuario, pero sobre todo influenciar a la compra. Ujú, Yo creo que el gran olvidado también de los contenidos para apoyar la venta, lo que se llama el Sales Enablement, ujú, y es todo lo que tiene que ver con casos de éxito, sí, ujú, casos de uso por industrias, por verticales, por perfiles. Ese es quizás el gran faltante de casi todas las compañías que hemos asesorado ujú. y es un determinante al momento del que el tomador de decisión diga cómo voy a comprar. Ese contenido a mí me hace mucha falta en el día a día. Yo creo que eso, Fabio, agrego algo y es, hay un, hay un proyecto que me gusta mucho, que un cliente que tenemos y es que vende dispositivos o cámaras de seguridad con IA. Sí, Y nos suele pasar el mismo problema a nosotros y creo que a muchas empresas. Y es cuando nosotros vendemos SEO, un cliente de entrada pregunta, bueno, ¿y eso para qué me sirve? claro. Y en el caso de esas cámaras con IA, de entrada, claro, como el cliente está, digamos, todo el día hablando del tema, conversando, para él puede ser obvio para qué sirve. Pero un usuario de entrada pregunta, bueno, ¿y qué es lo que voy a hacer yo con esa IA? Entonces, en conversaciones con él nos decía, bueno, es que yo puedo saber, por ejemplo, si una mesa que tiene sucia más de 30 segundos o 60 segundos, la cámara hace que en el sistema se levante una alerta. Ujú. Hay una mesa sucia que tiene más de 60 segundos, pero eso no está en ningún lado. Y los usuarios no son adivinos para saber que ese tipo de funcionalidades son un gran factor diferencial. Voy a utilizar otro caso. Los senior clubs. Entonces, por ejemplo, em, Próxima vivienda. sí, una puerta tiene, de la puerta principal del senior club o la puerta del apartamento de una persona, tiene abierta más de 5 minutos. Es algo inusual. Eso levanta esa cámara de seguridad con IA levanta una alerta. Ujú. Pero ahí viene el caso de uso. Es muy difícil que un usuario de entrada sepa cómo lo voy a usar. A veces el usuario, en este caso, la empresa que va a comprar el servicio, necesita saber cómo lo va a usar porque se lo tiene que justificar a alguien más. Claro. Entonces ahí eso que mencionas, casos de uso, casos de éxito y la especificidad es lo que hace la diferencia y eso es lo más difícil de hacer contenido para B2B, Sí. porque hay que tener tiempo del lado del cliente para desarrollar toda esa información o al menos el insumo
y luego llevarlo a que tenga la narrativa correcta, la información correcta, temas de compliance, etcétera. Entonces, bueno, pero el contenido creo yo que es, en temas de sales Fundamental. enablement, es, sí, básico. Muy bien, entonces ya hicimos la parte de atracción, el sitio es espectacular, me buscan mi producto, mi servicio, yo aparezco en ChatGPT, aparezco en Sí, Google, la pauta está encendida espectacular, el CPC está en el sí. costo bajo del promedio, están llegando los contactos extienden el producto, los puntos de conversión funcionan muy bien, los formularios están espectaculares con los criterios de calificación, el equipo comercial está súper aceitado. Ujú. Y el man me compró, papi, venta. ¿Sí Sí. o qué? Me pagó un año de mi suscripción del modelo de SaaS. Y viene todo el tema de fidelización y postventa, que a veces es un gran olvidado del mundo de B2B. Entonces, ¿qué debería pasar una vez un usuario hizo el onboarding, compró, se montó en la película y empezó a usar mi producto o servicio? O sea, ¿cuál es el deber ser de ese viaje del usuario que ya me compró? Yo voy a utilizar un poquito lo que no, voy a mencionar uno de lo que no debería ¿Qué ser, no debería de pasar? lo que al menos uno, y te dejo los otros, y es uno que no debe pasar, y es que el usuario no utilice la licencia. Es decir, lo he visto en muchos casos. Se vende una licencia por un año, por 2 años, del servicio, del producto, y resulta que el usuario nunca lo usó. La empre- Ese soy yo en el gimnasio. Entonces Tal cual. la empresa nunca utilizó la licencia porque hubo problemas operativos internos, porque no entendieron la complejidad, porque era demasiado grande, y al final eso termina, pueda que el usuario haya comprado el servicio por 12 meses o por mucho más, pero en ese proceso de fidelización, yo también creo que es importante, y creo que a mí me gusta, pues, como parte de agencia cuando ofrecemos servicios, y es quién me está comprando y por qué me está comprando. Y si realmente está preparado para comprender eso y para utilizarlo. Sí. Porque eso es lo que suele pasar en muchas ocasiones. Se compró la licencia muy grande para muchas personas con muchas funcionalidades y la licencia tiene 6 meses guardada en algún lugar. Nadie la, pues no se hizo las configuraciones correctas. Y adicionalmente agregó otra, que es el acompañamiento, que es con luego una venta, digamos, de cierta manera cruzada, que es, además de eso, ¿qué más luego puedo vender? Ujú. Según el análisis y el entendimiento del cliente. Eso es lo que pasa, creo yo, cuando simplemente le vendemos el servicio y ya yo le vendí, ya yo cumplí mi trabajo. Pero cuando hago ese perfilamiento de su usuario es, ¿qué más le podría vender una vez implemente esa licencia o una vez implemente el servicio? Si no lo implementa, probablemente esa venta cruzada no va a pasar. Sí, de acuerdo. Vea, conéctelo con la industria que usted quiera. Piensa en B2B, en fintech, piensa en B2B, en logística, piensa en B2B, en el mundo del SaaS, piensa en B2B, en el mundo de la seguridad, en el mundo del software. Al ser una venta consultiva, Sí. es muy relevante que una vez yo tome la decisión de adquirir ese servicio o ese producto o esa suscripción, tenga un acompañamiento. Y en el mundo ideal, Ujú. ese equipo comercial debería recibir feedback de mí como cliente o de yo como cliente, de mí como cliente, De mí. de yo como cliente. Entonces, que haya una metodología donde los equipos comerciales Sí. o el que sea que esté designado para el tema de fidelización tengan una conversación fluida. La conversación no tiene que ser que lo llames porque la gente no contesta el teléfono además, a menos que lo llamen estafadores desde las cárceles. Sí. La gente, pues, es posible que conteste mensajes de WhatsApp o conteste más fácil un correo electrónico o un formulario con una encuesta. Entonces, ¿por qué no diseñar? No cuesta nada tener la herramienta que es el CRM y conectarlo con algo que te entregue datos. Entonces, mira que eso se vuelve un ciclo. Entonces, yo hago una estrategia de fidelización, tengo contacto con mis usuarios me entregan un insumo que lo vuelvo datos y esos datos los vuelvo contenido. Y tengo más insumos para volver a traer más clientes, porque tengo preguntas frecuentes, tengo problemáticas, tengo casos de uso, y Sí. eso ¿quién te lo da? El usuario al final del ejercicio. Ujú. Entonces, yo creo que aquí llegamos al final. Sí. Íbamos a hablar de SEO programático, pero no lo hice muy intencionalmente, porque yo quiero que David nos dé una masterclass de SEO programático próximamente. ¿Te le mides? Sí, sí, súper, sería súper bacano. eh, y no, sí, para el próximo nos vemos y A ver, pues ¿no o sí? sí, sí, vamos a hablar de SEO programático y de cómo el SEO programático en este caso involucra no solamente la generación masiva de landing pages por ubicación, sino que tiene un componente importante, sí, de SEO local, de contenido, de reputación, de visibilidad, de todo lo que tiene que ver las plataformas sociales, el tema de generación de casos de uso, etcétera, perfiles profesionales, equipo. Yo creo que abarca mucho y es un gran servicio, producto para las empresas de B2B. Si estás en el mundo del B2B
y no has escuchado del SEO programático, es un táctico que te puede generar mucha visibilidad y sobre todo muchas ventas a un público muy localizado. Ahora bien, hablamos de varios tácticos durante esta conversación Sí. y los quiero invitar a que visiten el sitio web de Los Creativos. Vamos a dejar por acá el link y ahí van a encontrar 25 tácticos que los van a ayudar a aumentar la generación de demanda en el sector del B2B. Los esperamos en un próximo episodio. Bye bye. Listo, chao.